Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Un espacio en el que un grupo de amigos nos sentamos a hablar de estos temas que tanto nos apasionan. Y lo hacemos a través de la plataforma de Caracol Podcast en Caracol Radio. Recuerden que pueden oírnos en las principales plataformas de distribución de podcast y por supuesto en Caracol Radio en su sitio web. Como siempre, la bienvenida a mis amigos TIC. Empecemos hoy con Mauricio Jaramillo desde Bogotá. Mauricio, bienvenido. Solo hay que encender el micrófono y será una entrada triunfal. Era un homenaje a Jorge PhD Restrepo. Un minuto de silencio por Jole. ¿Es lo que quiere proponer? No. Él compra micrófonos muy bonitos, pero no funcionan, entonces yo quería darle un homenaje. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda nuestra audiencia. 7:49 de la mañana, hora de grabación de esta emisión de Amigos TIC con un súper invitado. Bueno, muy bien, muchas gracias. Desde Cajicá, Colombia, con su peinado punk, como siempre podrán verlo en nuestra grabación en YouTube. Don Jole Restrepo, bienvenido. Muchas gracias, Víctor, que iba al punk, pero no estoy desde Cajicá, estoy desde Zipaquirá. Jorge en Atelier. Muy bien. Disruptivo para el siglo XXI. Sí. Hay que destacarlo, un colegio que se sale de la caja, el Atelier. Entonces, felicitaciones, el proyecto pinta muy bien y lo necesitábamos en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Y desde alguno de sus latifundios, cuenta la leyenda que está mirando, comprando una parcelita en las afueras de Seúl, don Santiago Pinzón Galán. Mala idea no es, pero tocará hacer mucho en blockchain para poder llegar a tener eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una maravilla poder estar acá con todos. Nos hace falta Emilia Falcao Restrepo, lo digo de frente porque no estamos completos, Mauricio. No estamos completos. Sí, no, Eso que dijo Jorge está muy mal, que estamos completos. Sí, Jole, no. Muy ¿Y mal. siendo Restrepo? Uy, sí, esa rosca Restrepo y la trata así. Muy mal. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano desde Socorro, en Santander, con un clima muy rico por ahora. Bueno, muy bien. Pues hoy tenemos un invitado muy especial. Les voy a contar un poquito de él. Se trata de Óscar Moreno. Él es socio fundador de FIM Tech y Bill. Es un software colombiano dedicado a la facturación electrónica. Vamos a hablar de eso. Óscar es emprendedor, es empresario, se ha dedicado a crear empresas de tecnología, emprendimientos de carácter multidisciplinario y de alta especialidad en industrias específicas. Tiene experiencia en seguridad informática y es el co-creador de facturaenlinea.co y grclat.com. Ahí me corregirá Óscar. Pero, Óscar, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso, muy bien. Canchero, sí, me tocó. Muy bien. Pues, Óscar, nuevamente bienvenido y creo que empecemos esta conversación alrededor de justamente de la facturación electrónica, de los retos que hay allí, pero empecemos desde el principio, un poco como el concepto de lo que se viene ahora pues para el país, pero ¿qué significa el uso de estas tecnologías en un proceso administrativo que tienen todas las organizaciones, ¿no? Perfecto. Sí, digamos que ahorita hay un granito, estamos en un momento histórico en Colombia, porque están haciendo el factoring electrónico. Antes del 18 de agosto y de esta semana que se certificaron los primeros sistemas de negociación electrónicos en Colombia, pues no se podía hacer factoring electrónico de factura electrónica como título valor, sino que tocaba hacer cesión de derechos del documento.
Pero entonces, esa es como la noticia, pero volviendo al origen y a lo que me pregunta Víctor, vemos que la factura electrónica en Colombia ha tenido una evolución. Nosotros llevamos 12 años tratando o pedaleando, digamos, acá como para que esto sea una realidad desde hace 12 años. Yo viví en México y viví allá el boom de la factura electrónica, viví 5 años allá. Y acá se tardó un poco más, pero ahorita ya cogimos velocidad y vamos muy bien. Hace 12 años había unas reglamentaciones que sí necesitaban mejorar. Después salió un decreto que fue el 2242. Después salió otro que fue el decreto, la resolución 19, y después el 042, que ya obligó la masificación de la factura electrónica. Hoy se puede decir que más de 600.000 empresas en Colombia emiten factura electrónica. O sea, ya saben, a mí ya me está pasando, voy a un restaurante y me dicen, ¿quiere su factura electrónica? Le llega su correo, deme su NIT, y llega la factura electrónica. O sea, ya en este momento la masificación es una realidad. Y frente a los procesos administrativos o lo que tiene que hacer una empresa, realmente no es muy diferente a lo que hacía antes. O sea, esa empresa pues tiene que tener un software seguramente, y ese software es el que se encarga de utilizar un proveedor, un señor que se llama proveedor tecnológico, que hace un XML, que es una palabra súper técnica. Hagan de cuenta que es como un Excel, donde se organizan los datos de una forma que la DIAN dijo. ¿Sí? Columna A viene el NIT, columna B viene la razón social, columna C el teléfono, y así sucesivamente. Y ese es el estándar de una factura electrónica. Y ese software se encarga de hacer ese proceso, firmarlo, entregarlo a la DIAN. Y digamos que para el empresario, para el que está haciendo la factura, realmente no hubo mucho cambio para el que ya tenía software. ¿Qué les pasó a las pymes y qué les pasó a las empresas más pequeñas o a las MIPYMES que hacían facturas en papel o que hacían la factura escrita con una proforma? A ellos les tocó tener un software, les tocó tener un internet, les tocó tener un computador para hacerla, porque ya la factura electrónica sí no se puede hacer en papel, sino nace en un sistema, nace en un software. Entonces, digamos que esos son los principales cambios que originó hoy, digamos que ya está completamente masificada, que era el primer paso. El primer paso que había que dar era que todo el mundo hablara de factura electrónica y la hiciera, y ahorita ya estamos en ese casi segundo paso, que es que la factura electrónica sea título o valor para que pueda ser negociada. Pero ya más adelante hablamos de eso, según. Oscar, una inquietud que tengo y es, usted habló de la evolución de política pública, de lo que le pasó a la DIAN, de mirar Chile, de mirar México, de los grandes, al mismo tiempo Colombia hacer eso en términos de un contexto de contabilidad distinto con las normas NIF. O sea, hemos venido dando unos pasos importantes de cambios, pero ¿qué cree que es la principal barrera hoy en día? Si es la lógica del factoring de título valor, porque ya la masificación va a ser parte de una realidad, como usted lo está diciendo. ¿Qué podría ser una barrera en este momento que debería uno decirle al nuevo gobierno, aparte de reforma tributaria, usted debería profundizar en esto para que realmente seamos mucho más robustos como país? Perfecto, sí, me toca sacar mi listica entonces, porque sí hay un par de cositas que tengo ya. La lista de reclamos. Sí. Yo creo que vamos muy bien. Digamos que salió el Radian, el 18 de agosto nació el Radian, pero digamos que era una caja vacía. El gobierno o la DIAN no entregó, acá está el Radian, y va uno a ver y muestra a ver los títulos valor. No, pues no hay. Déjeme ver quién va a negociar facturas. No, pues no hay sistemas de negociación electrónicos habilitados. Entonces, eso pasó el 18. Esta semana, que de hecho, con evidencia y con la claridad, fuimos los primeros sistemas de negociación electrónico habilitado en Colombia. Digamos que ese fue un gran logro. Y esta semana mismo, pues ahí llegaron otros colegas míos con los que trabajamos en Colombia Fintech, y otros que son de la Sobancaria, y otros que son los jugadores que quieren participar en el factoring, que queremos participar en el factoring.
Y esta semana lo que se logró fue que se certificaran sistemas de negociación electrónico. Entonces ahí ya superado. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Sí faltan cosas. Entonces, como digo, esa caja está vacía y las facturas ya está llena. Digamos que hay un primer piso, que era la masificación, que fue lo que comentamos ahorita, ya está llena de facturas. Pero esas facturas todavía no son título valor. Tienen que pasar a un segundo piso, que es título valor y tener unas condiciones especiales. ¿Cuáles son esas condiciones especiales? Son unos eventos o unos acuses de recibo del adquirente, del pagador, o sea, del comprador del bien, y decir, acuso de recibo del documento, acuso de recibo de mercancía. Oiga, yo sí recibí, y esa factura pues tiene todo el peso, porque yo recibí el documento y recibí la mercancía, no la he rechazado o la acepto expresamente. Y para llegar a ese segundo piso, entonces sí se necesita que el adquirente haga algunas cosas. Y entonces cuando uno va a ver y dice, muestre, ¿y cuánto tiempo tiene el adquirente para hacer eso? ¿Es obligatorio? No es obligatorio. Entonces la respuesta es no, hoy no es obligatorio. Hoy no es, el adquirente no está obligado a que eso sea, a hacer esos eventos en unos tiempos determinados. O sea, pudiera dejar hacerlos, pero cuando la factura ya se venció, entonces ya no tiene sentido para el factoring. O 3 días antes que se venza y no tendría sentido para el factoring. Y entonces un poquito ahí, hoy lo que existe, digamos, lo que se puede hacer es que el proveedor sí puede decir, oiga, yo necesito circular esta factura electrónica, necesito esos eventos o necesito que haga esos registros allá en el Radian, porque es que si no, si usted no los hace, está impidiendo la libre circulación de la factura. Y eso fue penalizado hace un par de años, no más, por unos 4 años, a unos grandes contribuyentes los penalizaban por bloquear la circulación de la factura para el factoring, porque la factura es un título valor cuyo dueño es el emisor, el proveedor, y tiene que poderse circular. Entonces, esa es el arma que se tiene hoy, digámoslo así, donde el proveedor puede decir, oiga, usted si no me hace esos eventos, no me lo convierte en título valor, yo no lo puedo negociar y eso implica que me lo bloquee. Sí. Pero hay por ahí un textico en la reforma tributaria, en la página 211, el último párrafo de la 211 y el primero de la página 212, dice que, es que es tan importante el párrafito, dice, oiga, si el adquirente, pagador o que compró la mercancía y recibió la factura no hace esos eventos, no puede deducir costos, gastos, impuestos de esas facturas de esos proveedores. Como quien dice, o sea, lo obligó a hacerlos porque si no, no puede descontar. Entonces ahí sí, pues sí, prospera, digamos, esa parte, sí. Pero fíjate la intención de ese punto, pues si es que el factoring nazca y nazca bien, ¿no? Entonces... Ahí, sí, dos anotaciones, o 3, al estilo de Mauricio. La primera, Oscar tiene un resaltador amarrado con una pita a la cama y ahí por eso es que tiene tan claro en qué párrafos de qué página está. Lo segundo, para los oyentes, cuando estén oyendo este episodio, cuando él se refería a esta semana, estábamos hablando a la primera semana de septiembre. Para que lo tengan en cuenta. Y una tercera anotación, pues importante saber que las pymes que vendan las facturas en este ejercicio del factoring, pues pueden recibir la plata de la factura, pero con un descuento, ¿no? Se paga más rápido, pero pues el que compra pues recibe una comisión allí. Era eso, solamente. Muy bien, Víctor. La primera haciéndole bullying al invitado. Tenemos que hacer nosotros un protocolo. Pero, Oscar, la DIAN, si uno quiere, le da como 50 facturas electrónicas gratis en una plataforma que funciona una belleza. ¿Vos qué opinas de eso? ¿No? Yo intenté hacer la vaina y eso no funcionó tan bien. Como a caballo regalado no se le mira el diente. Pues bueno, no, yo no conozco el gratuito de la DIAN. No lo conozco. Creo que es una muy buena intención, ¿sí? Porque finalmente,
digamos, los que trabajamos haciendo software, pues cobramos para prestar ese servicio y así sean poquitas facturas, pues nos toca cobrar algo, ¿sí? Entonces, la Diana al decir, oiga, venga, yo lo pongo gratis, etcétera, pues se vuelve un jugador importante que de hecho hoy es uno de los jugadores que más MIPYMES tiene para emitir la factura. Y la gente puede acceder a ese servicio. Puede que como dice Jole, ¿cierto? Sí, es su nombre artístico, tranquilo. No le guste mucho y diga, no, yo prefiero pagar 20.000, 30.000 pesitos mensuales por un servicio que de pronto tiene otros locos, que es más fácil. Entonces ahí es ya decisión del usuario y puedes meterte a ya escoger, ¿no? Ya escoger, pero yo creo que la intención es muy buena que haya un sistema. Además empieza a balancear, ¿no? Para que no sean tan caros los sistemas, tome aquí, le pongo su gratis y entonces empiezan a dar los precios. Entonces fue una buena jugada, yo creo que fue una buena jugada ahí de la DIAN. Dale, Jole. ¿Ibas a preguntar? No. No, sino una pregunta, Oscar. ¿Por qué es mejor para un empresario vender la factura que pedir un préstamo bancario? Claro, perfecto. Porque básicamente la factura es un activo, es algo que el empresario ya tiene, es de él, ¿sí? Lo que pasa es que se la pagan a 90 días, o a 60, o a 45. En el mejor de los casos. Sí, dependiendo de... También salió la ley de plazos justos. Y la ley de plazos justos dijo, no, venga, paguémosle si son pequeños, paguémosle más rápido, y ese más rápido este año es 60 y el próximo año es 45, que todavía es mucho. Sí. Entonces, esa MIPYME, ya ha gastado materia prima, ya pagó nómina, ya pagó arriendo y tiene que aguantar del bolsillo a que le paguen esa factura a 60 días. Y en muchos casos ya pagó IVA. Sí. Esa me parece, sí. Algunas veces, dependiendo del trimestre que se vendió, pum, le facturan ahí el IVA. Sí, tiene que pagar IVA. Y entonces esa situación para MIPYME, que es el capital de trabajo, pues se vuelve muy, muy difícil de sustentar, y por eso las micro, pues entonces no pueden meterse en otro pedido. ¿Por qué? Pues porque básicamente no tienen para comprar más materia prima, no tienen para pagar la otra nómina, etcétera. Y entonces esa es la necesidad. Entonces esa factura ya es algo que es un activo para esa empresa, es algo que el señor tiene en sus manos. Yo a veces digo, es un cheque que tiene en la gaveta. O sea, no tengo plata, y abre la gaveta y ahí tiene un cheque pero se lo pagan a 90 días. Entonces, la diferencia entre el factoring y el crédito es que a él ya le pertenece esa plata, ¿sí? Y no genera endeudamiento. Cuando va a un banco o cuando va a una entidad financiera, factor se llama, pues básicamente lo que dice es, venga, yo tengo este cheque a 90 y se lo endoso, ¿sí? Entonces le endoso la factura, entonces le hace él lo endosa, que ahora va a ser con el Radian, todo electrónico, digamos, esa es un poco la noticia de esta semana, de 1 de septiembre, y se la endosa para que el nuevo tenedor legítimo sea ese factor. Entonces, en el factoring sucede eso, que él realmente no se endeuda, no registra un pasivo en sus cuentas contables, y el crédito sí. Y la otra gran diferencia es que para los bancos una factura electrónica con todo lo del Radian ahora, pues es título valor, y un título valor se cobra mucho más fácil. Exacto. Que una cesión, que un crédito, etcétera, porque tengo una garantía real. Yo soy tenedor de algo, ¿sí? El banco dice, ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué significa que tenga menos riesgo? Pues menos tasa o menos descuento. Entonces, también esas son las razones fundamentales de por qué es mejor el factoring que un crédito.
Y esa es la ventaja de considerarlo, Claro que sí. ojalá desde el principio como título de valor, que eso nos demoramos, pero también en la práctica de acceso a capital. Esa es la gran versatilidad para las pymes o para cualquiera. Es que yo puedo tener acceso a recursos, como está diciendo, sin tener deuda, pero que fluya el mercado. Entonces, es también un tema de agilismo en términos prácticos, porque pues las necesidades de financiación son muy distintas cuando uno puede tener una título a valor, que esa finalmente era el concepto que tanto promovimos. Nosotros de la Andy veníamos diciendo eso como parte del ejercicio, se demoró, pero ya llegamos a un escenario mucho más competitivo. Correcto. Claro Sí, que sí. y además se mitiga un poco de riesgos. Por ejemplo, muchos proveedores de una cadena de retail, que no va a decir, para ser justos, no voy a decir cuál es están teniendo... Pero dígalo de una. ¿Ah? Dígalo de una. De una. Bueno, para ser justo y para ser bueno, no voy a decir cuál es, pero... Sí, sí, me parece bien. Por ejemplo, ahí la gente, vos tenés la factura, pero no sabes cuándo te van a pagar. Es un riesgo muy grande, y si estás endeudado con el banco, entonces pues no entra la plata de la factura y estás endeudado y te pones en una situación muy, muy, muy difícil. Sí, muy bien. Bueno, y ya que está Jole por aquí, nuestra sección Ojo al Dato, el dato lo tiene esta vez don Jole. Jole, su dato. Bueno, mi dato viene de la Unión Internacional de Tecnologías de Telecomunicaciones, que sacó un reciente informe muy, muy interesante. Le dice que a 2030 el aporte a la economía de la inteligencia artificial va a ser de 15.7 trillones de dólares. Eso es sumado el Producto Interno Bruto de China e India juntos. Va a ser el aporte de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que definitivamente en Colombia estamos emprendiendo, estamos aprendiendo, estamos aplicando inteligencia artificial, pero tenemos que ir un poco más rápido para ir por este gran negocio que es la inteligencia artificial. Buen dato, don Jole. Ojo al dato, ojo al dato. Ojalá. Mauricio, tenía una pregunta para Sí, Oscar. Oscar, el factoring no es nuevo, ya lleva muchos años en Colombia. Obviamente ha evolucionado, han entrado jugadores del sector fintech que también lo han dinamizado, pero todavía no despega. La pregunta es doble para que por fin eso que me han inventado tanto lo voy a poner en práctica. Dos preguntas. Una, ¿qué es lo que ha frenado que las empresas adopten el factoring como una herramienta clave? En otros tiempos fue que los grandes rechazaban el factoring y bloqueaban eso, pero hoy no debe pasar eso. Y segundo, ¿cómo compiten los jugadores del factoring para hacer la mejor oferta al mercado? Buenísimo. Son las fáciles, son las fáciles. Sí, las facilitas. No, buenísimo. Lo primero, sí. Perdone, Oscar, qué pena con usted, Oscar. Se ha demorado, Que nos hacen Mauricio, pasar. ya le llegó, se despertó. Mire, Esas son las buenas, sí. Pero no, tienes toda la razón, el factoring no ha despegado. El 1%, menos del 1% del PIB se hace en factoring. Chile hace el 10%. El mes pasado llegó al 11% del Producto Interno Bruto. Y ese es el sueño colombiano de llegar allá. Entonces, ¿por qué no ha llegado? Básicamente, primero porque la factura electrónica le faltaba reglamentación y sistemas para que llegara a título valor, o sea, para que llegara a ese piso de título valor. Entonces, ¿qué hicieron el sector financiero y las fintechs? Pues nos tocó acomodarnos a la reglamentación y decir, venga, hagamos cesión de derechos, hagamos esto, imprima la factura y escríbale ahí en 12, ¿sí? Entonces tocó, fue un híbrido, a pesar de que teníamos factura electrónica con validación previa desde el 2019, 2020 la masificación, hoy todo el mundo con factura electrónica, pues la factura electrónica no había cómo hacerla a título valor y negociarla fácilmente, entonces tocaba sacarla de lo electrónico, imprimirla, hacer un contrato de cesión, hacer otros contratos, registrar en garantías mobiliarias, eso mejor dicho, tocó inventarse un montón de cosas para que el sector financiero pues se sintiera tranquilo de que sí tenía o que tenía una garantía para ese factor. Y por eso ese proceso, además de lo que comentó Mauricio, en un inicio se bloqueaban, se ponían trabas,
etcétera, hasta que, pum, llegó unas sanciones que de pronto nos acordamos por allá hace 4 años a unas empresas muy grandes. Les dijeron, venga, señores, ustedes me están bloqueando el factor, y sí, pim, 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 y ahí sí ya todo el mundo empezó a decir, no, tranquilo, hagan factoring, y ahí ya se quitó mucho esa barrera, pero eso ha sucedido. Pero entonces, ¿qué pasó el 18 de agosto? Salió el Radian, o sea, obviamente, para que saliera eso viene de una ley que es la 1153, que dijo, créase el Radian, o sea, créese un depósito centralizado de facturas para poder registrar la negociación, ¿sí? Un problema que tiene el factoring es que, o que tenía, que también está dentro de las barreras que existían antes, era que no se sabía si la factura estaba rechazada, ya se había negociado en otra entidad, porque no había un sistema centralizado de información. ¿Quién era ese sistema centralizado de información? El pagador. ¿Sí? ¿Quién es el pagador? El adquirente, la cadena que tiene que pagar la factura del proveedor, ese adquirente se convirtió en ese centralizador porque él sí sabía la información. Oiga, no, yo ya la endosé a otro banco, yo rechacé esa factura porque esa factura no me entregaron la mercancía, o al contrario, yo sí acepto esa factura porque ya me llegó completa la mercancía. Entonces, al no estar centralizado, sino que cada adquirente, cada pagador tuviera esa información, entonces ahí, hace unos años fueron negocios de confirming, plataformas de factoring que se originaban en los pagadores o en esas cadenas. Y eso fue un poquito lo que sucedió. Entonces ya con esta ley, y ya que es del 2015, pero ya hoy en el 2021 ya es un hecho, lo importante de esta fecha es, ya el Radian existe, ya se probó, ya se habilitaron los sistemas de negociación electrónico, y ahora lo que va a suceder es que en ese sistema centralizado, el adquirente o el pagador, el deudor de la factura, va a tener que registrar, oiga, yo sí recibí la factura, yo sí recibí la mercancía, ¡tum!, se convierte en título valor. Y ahora a través de una app, ¿sí? como eBill Factoring, valga ahí, es como una aplicación, como una aplicación de estas de transporte, ¿sí? Que busca uno, carga la factura electrónica mandándole un correo, acá yo ya tengo los datos de la factura, y él empieza a buscar una oferta. Oiga, que no busca conductores, sino busca entidades financieras, y dice qué entidad financiera le tiene cupo a esa empresa, que ya esté vinculado, etcétera, y le hace una oferta y le dice, que era parte de tu segunda pregunta, era, oiga, pues básicamente yo le ofrezco, si vale 100 pesos esa factura, pues le ofrezco 98, pero le consigno mañana mismo. Y el empresario o la MIPI me dice, sí o no, claro. Decide o no. Oscar, para las personas que tienen excedentes de efectivo y de capital como Santiago, entonces... Y mucho. ¿Cómo? Y mucho. Sí, entonces él va a poder descargar la aplicación, ver ofertas y, digamos, individuos van a poder invertir en factoring de forma independiente, o cómo va a ser. Claro, ahí, Oscar, la pregunta, la democratización que vamos a tener todos. Sí, pues bueno, sí hay plataformas que hacen eso. Nosotros no, pero sí hay plataformas que hacen eso, que se llama crowdfunding. Entonces, Santiago, yo, cualquiera puede decir, venga, pongo 1.000 pesitos, pongo 1 millón, eso entra en una bolsa, y cuando haya una factura, entonces ahí se cruza o se casa o se calza esa oferta con una tasa, y al final el inversionista pues tiene un retorno de inversión. Entonces, sí va a haber, sí, de hecho ya hay una plataforma que conozco que hace esos procesos, y seguramente saldrán más que puedan hacer democratización de inversionistas que digan, oiga, yo quiero invertir en eso. Nosotros, digamos que en este momento no lo tenemos planeado o en el roadmap, sino que ahorita vamos a trabajar es con los grandes jugadores del factoring, principalmente, o sea, los que ya toda la vida han hecho factoring, pero nosotros somos una fintech, pues que tenemos las ventajas de ser fintech, que hacemos el software más rápido, nos conectamos a la DIAN, hicimos las pruebas, nos certificamos de primeros, entonces
nos volvemos ahí un buen complemento entre los bancos que tienen plata y nosotros que tenemos tecnología para ofrecer el factoring. Entonces es un poquito mis comentarios ahí, Poli. Oscar, ¿cómo ve esto ya en el terreno? Porque Colombia tiene muchas realidades. Una cosa es la costa, otra cosa es el valle, otra cosa es Antioquia. ¿Cómo ve eso en términos de apropiación a nivel local? Porque pues obviamente Bogotá puede jalonar y tenemos una realidad empresarial y Medellín también, pero ustedes cómo están viendo, no sé si lo tengan mapeado, que como diría en un chiste, aquí sí pegó o allá no pegó. ¿Cómo se está viendo esa reacción del consumidor, del empresario? Sí, digamos que no lo tengo tan mapeado como por regiones, pero lo que sí se espera o visualizamos que esto tarde unos años. O sea, esto no va a ser para mañana que se masificó el factoring y llegamos al 10% del Producto Interno Bruto como Chile. No va a pasar hoy, este año, pues, por lo menos. Eso va a ser todo un proceso. O sea, la caja que nos entregó el Diano, el Radian, con eso que es el Radian, en una caja que funciona, que tiene toda la ley implementada, etcétera, pero viene vacía. Lo primero que había que hacer era certificar sistemas de negociación electrónico, que son los que se pueden conectar al Radian para empezar a hacer el factoring electrónico. Y lo segundo es que haya muchas facturas electrónicas convertidas en título valor. Entonces sí va a ser un proceso, yo calculo de unos 5 años para que ya empecemos en Colombia a ver una masificación del factoring ya importante. Si no sé por regiones cómo se va a dar, pero sí se irá dando muy paulatinamente. Afortunadamente también todo esto, digamos, de las cosas buenas de la pandemia, todo este tema de volvernos digital a las malas, pues va a ayudar porque la gente ya le perdió el miedo al pago electrónico, le perdió el miedo a compras por internet, y eso según estudios pues de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, y también pasará con el factoring. Entonces entra la factura, oiga, esto sí será verdad, muestre a ver, negociemos, si me dan todo eso, pues hagamos la prueba, consignar mañana a ver qué pasa, y pum, le llega la plata, ¿no? ¿Cómo así? Esto sí es una realidad. Entonces sí, a medida que el usuario vaya ganando esa confianza en estos nuevos sistemas y nuevas formas, va a lograrse. Y otro gran reto para esa masificación es la cultura financiera. Muchas veces se va y se le pregunta a la MIPYME, oiga, ¿y el factoring? No saben. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo va su empresa? No, yo estoy endeudado, me toca pedir un préstamo, no tengo plata, no tengo flujo. Yo no sé por qué no tengo flujo. Y allá en la gaveta tienen facturas de todo su flujo de caja. Y ahí está un poquito esa educación financiera de entender que la factura es un activo, es un título de valor. Entonces ahí está otro reto, sí, otro reto para cambiar. Eso, buenísima pregunta. Muy completo, Mauricio. Yo sigo haciendo el homenaje al micrófono de Jorge PhD, que ya sabemos. De la pregunta. Oscar, para que no me matoneen más, pregunta sencilla. Hoy hablamos de empresarios, emprendedores, piensen global. Entonces, queremos exportar. ¿Esto ya funciona con las empresas que exportan, con las facturas a empresas del exterior? Yo dije que yo hacía las preguntas fáciles. Ahí está la maldad de Mauricio. Ahí está pintado. Ahí está la cizaña, la cosa. No es tan común, pero sí se puede, que es factoring internacional. Sí se puede. Y sí tiene otras implicaciones, y la entidad financiera tiene que evaluar también pues riesgo pagador de esas entidades en el exterior, etcétera, pero sí se ve, sí existe la figura, se llama factoring internacional, y sí es posible. Entonces ahí se va a dar y también crecerá también de la misma mano. Yo me quiero devolver un punto otra vez al tema de facturación electrónica. Hay demoras, entre otras, porque hay una cultura de la evasión muy fuerte todavía en nuestras pymes, ¿o no? ¿O cómo lo ve Oscar?
digamos que toda la normatividad está orientada a quitar precisamente eso, a combatir eso, y ya la pyme o la empresa pues van a generarle factura, y esa factura está inscrita ya en en la DIAN, y tiene que generar factura para poder demostrar esos ingresos, y también va a estar en la DIAN. Entonces digamos que el sistema va a casi generar en un futuro, todavía no, pero en un futuro sí, casi va a generar su declaración de impuestos para la empresa automáticamente. Entonces, eso es lo que se ha tratado de cercar, ¿no? Con la factura electrónica precisamente, que todas las obligaciones estén registradas y que estén facturadas allá en la DIAN. Entonces, creo que, digamos, desconozco un poquito cómo va en materia de evasión, etcétera, qué porcentaje se está logrando bajar, pero lo que sí sé es que los cruces de información que ahora puede hacer la DIAN, pues van a ser altísimos para poder, para una empresa que quiera hacer alguna cosa que no, la DIAN ya tiene mucha información. Es que Mauricio pregunta eso, conectándolo de Víctor, porque pues con el tema de Panamá, con el tema de esos paraísos, pues Mauricio quiere tener claro por dónde se puede mover, esa es la inquietud de él. Jamás. Bueno, y ahora tenemos el pensar en voz alta de Víctor Solano. Gracias, Jole. Gracias, amigos TIC. Pues ¿qué estoy pensando en voz alta? En la primera semana de septiembre, el gobierno nacional lanzó el certificado digital de vacunación, un documento de carácter privado creado desde el Estado con el objetivo de que se tenga una claridad, o el usuario también pueda demostrar en qué fase del proceso de vacunación se encuentra. Este es un paso importante en materia de salud pública, pero a la vez de insertar tecnologías de la información en la digitalización de este proceso, en uso también incluso de tecnologías como blockchain para buscar la trazabilidad. ¿Cuál es el gran desafío? Las IPS, instituciones prestadoras de servicios, se han demorado en el registro de la vacunación. El mismo gobierno nacional estimó en un 37% el rezago en la carga de información. Por supuesto, las IPS tenían que enfrentarse a un dilema, que además no estaban diseñadas para un plan nacional de vacunación masivo como el que ha tenido que enfrentar el país. ¿Contratamos más personas para poner los biológicos o contratamos digitadores? En realidad tocaba las dos, pero ante la urgencia, pues todas decidieron irse por tener más gente para aplicar los biológicos. No obstante, con estas dificultades, creo que el Estado da un paso importante. Será clave la interoperabilidad con todos los sistemas de información, y adicionalmente esto se va a convertir en una especie de pasaporte para muchos más servicios dentro de Colombia, y por supuesto también para salir del país cuando autoridades también así lo requieran. Eso estaba pensando en voz alta esta semana. Gracias, Víctor. Gran reflexión, gran reto. Oscar, al principio nos decías que todo el tema de factura electrónica se inspiró en países como Chile. Entiendo que en Chile, al tener como toda esta información ya digitalizada y demás, básicamente la DIAN de Chile le manda a uno el numerito que uno tiene que pagar cada trimestre o cada año, y uno no tiene que ir y pedir el certificado de retención en la fuente a todo el mundo, hacer como esa tramitología tan loca, teniendo la entidad de impuestos toda la información. Hacia allá vamos, es soñar demasiado en grande, estamos muy lejos de eso, porque la verdad yo sí lo veo súper, súper lejos. ¿Vos cómo ves el panorama? Digamos que sí, todavía no es para mañana, no es para mañana, digamos, esos cruces de información, pero sí se está acercando y se están dando los pasos hacia allá, porque pues básicamente para una empresa ya se tiene
lo emitido, que son las facturas que emitió, las facturas que recibió, que son sus gastos, ¿sí? Que eran las facturas que hablamos ahorita de proveedores donde acusó de recibo, etcétera. También se viene lo de nómina electrónica, ¿sí? Donde ya vas a ver cuánto fueron los gastos, costos de la nómina, y al final ya tiene un paquete supremamente importante, ya tiene toda la información de la empresa para empezar a hacer cruces de información. Y para la persona natural, pues también. ¿Por qué? Porque también la persona natural, pues ya le tienen, oiga, acá sabemos que le pagaron tanto y pasó una cuenta de cobro por otro lado como independiente de tanto, y además usted compró, pagó el colegio de sus hijos que valieron tanto, y acá está la suma y la resta de esa información. Entonces, sí se está acercando, se están dando pasos hacia ese modelo. Todavía faltan un par de años o algunos temas que funcionen, etcétera, pero pues sí, hacia allá fueron Chile, hacia allá fue México. Entonces, pues bueno, hacia allá vamos también. Bueno, muy bien. Pues primero un disclaimer. Amigos TIC, se hace la advertencia de que todos sus miembros pagan los impuestos debidamente, de manera correcta y siempre apegados a la ley. Bueno, esta semana tuvimos a Oscar Moreno, socio fundador de FIM Tech y Bill, un convencido de que el factoring electrónico, además, es una enorme posibilidad de un gran potencial para las empresas en Colombia. Recuerden que esto es Amigos TIC. Nos oímos la próxima semana. Hasta la próxima. Chao, chao, Oscar. Saludos, Oscar, gracias.